tuve en cuenta la lectura de Human Feeling de Craig acerca de la investigación sobre la corteza insular anterior y lo complementaré con lo aprendido en la materia de motivación acerca de las emociones. Tenemos que en los seres humanos las emociones se encuentran presentes en nosotros ya que estas son universales e innatas. Cuando nosotros observamos a otra persona que está sonriendo, no es necesario preguntarle cuál es el motivo de esa felicidad, simplemente asumimos que está feliz o está alegre porque alguna emoción generó esto en esa persona. Esto se da porque mis expresiones corporales, faciales, son entendidas por los demás y en este momento nuestro nivel cognitivo se relaciona con otro estímulo. Por ejemplo, cuando visitamos a un familiar en el hospital que por alguna razón médica se encuentra allí, no llegamos a visitarlo alegres o sonrientes, sino más bien recatados, hablamos bajo, guardamos respeto por el mismo contexto o lugar donde se encuentra nuestro familiar. En este momento lo que ocurre es que hay una relación cognitiva de un entorno triste como lo es un hospital, ya que mis emociones son innatas y mis expresiones corporales entonces cambiarían automáticamente. Pero ¿qué se entiende por emoción? Entonces, las emociones son un estado afectivo que posee reacciones subjetivas, las cuales al ser sentimientos como la ira, la tristeza, la alegría, la felicidad, el miedo, estas también son biológicas, pues se presentan con excitación y respuestas autónomas. Por otra parte, también son funcionales, ya que tienen un propósito, lo cual las hace expresivas, permitiendo que se comuniquen, permitiendo darse la comunicación. Históricamente, a lo largo de nuestras vidas se han estado estudiando las emociones. Por ejemplo, Darwin estudió la expresión de las emociones en los animales, primates y en el hombre. Él encuentra que estas son innatas, tanto en animales como en humanos, analizando diferentes culturas mediante la estimulación eléctrica de los nervios faciales. Lo que en ese momento Darwin confirma es que solo necesitamos de la sonrisa en nuestro rostro para que la otra persona presuma que estamos felices o alegres, pero sinceramente lo que se pasaba era que se les mostraba una foto a los individuos de alguien de que estaba sonriente, lo que no sabía era que era una estimulación que se le hizo a sus nervios faciales, no era real ese sentimiento o esa emoción que se daba de felicidad. Las emociones, pero ¿qué se entiende entonces nosotros cómo se dan estas emociones? Entonces, tenemos que las emociones involucran las expresiones faciales, acciones, gestos. Hacemos uso de la comunicación no verbal. Podríamos decir que estos son los componentes conductuales que se dan en las emociones, pero también se involucran componentes fisiológicos. Dentro de esos componentes fisiológicos, tenemos presente que la emoción se tiene presentes cuando se está dando la emoción. Es decir, si yo tengo una emoción de miedo, mis componentes fisiológicos se van a disparar. Por ejemplo, se me aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, agitación, sudo. Esos son los componentes fisiológicos de las emociones. La persona puede temblar, se dilatan sus pupilas. Pero bueno, años después, James Lange y su teoría de la emoción plantea que la retroalimentación aferente de los músculos y las vísceras es impulsada por comandos autónomos conformados evolutivamente para unirse con cada emoción. De esta manera, proporciona al cerebro como una imagen sensorial o sentimiento que caracteriza este estado motivacional. En la vida cotidiana, esto serían sentimientos interoceptivos, los cuales permiten que la persona involucre o active sus componentes fisiológicos, los cuales mencionamos anteriormente. Por ejemplo, cuando una persona experimenta una emoción de miedo, donde sabe lo que está ocurriendo porque sus latidos del corazón se aceleran, ocasionando una taquicardia, puede ser, o la dilatación de sus pupilas o la sudoración, los sentimientos de la emoción del miedo están ocurriendo a partir de reacciones corporales ante el evento presente. Esto quiere decir que sin alteración orgánica no habría emoción, es decir, sin estos sentimientos interoceptivos no se darían sin una alteración orgánica, si no hay una activación fisiológica. Pero, a ver, entonces, pero como lo menciona en el artículo, esta sensación orgánica o visceral es claramente vaga
y muchos de los estudios han demostrado gran variabilidad en la conciencia subjetiva de los sentimientos internos, clásicamente denominados interocepción, o mejor, cómo se siente el individuo, cómo se siente la persona. Critley sustenta la hipótesis de James mediante el estudio sobre la tarea de la sincronización del latido cardíaco. Esta es una prueba bastante fiable de interocepción en términos de reproductibilidad y covarianza con otras medidas de autoconciencia emocional. La interacción de esta prueba es que el individuo en una sensación de miedo reporta una señal que entrega ya sea en sincronía con una onda QRS o con un pulso oxímetro después de un retardo fijo. Un pulso oxímetro es el que se coloca en la mano, en el dedo, para medir las pulsaciones del individuo en su organismo, del latido del corazón. Se le pide a los sujetos que informen simplemente si la señal se produce en el tiempo con los latidos del corazón o no. Entonces, aunque la interocepción sea tomada como esa sensación visceral, en la actualidad sabemos que los resultados neuroanatómicos y neurofisiológicos recientes indican que las sensaciones relacionadas con la condición fisiológica en curso de todos los órganos del cuerpo, como son los músculos, las articulaciones, dientes, piel, las vísceras, todo esto se debe dar en conjunto, esto no se va a dar por separado. Los mensajes, ¿cómo se da esta información? ¿Cómo se da en nuestro organismo? Esta activación. Entonces, los mensajes se realizan en las fibras aferentes primarias de pequeño diámetro en el asta dorsal de la médula y al núcleo del aislamiento, y de la médula al núcleo del aislamiento de la médula. Estas vías presentan respectivamente las entradas aferentes del simpático y del parasimpático. Recordemos entonces que el sistema nervioso autónomo se compone del simpático y del parasimpático. El primero permite la activación del organismo, por ejemplo, este se activa en la emoción de miedo, aumentando el proceso fisiológico, por lo tanto, es el que más consume energía, más gasta energía en nuestro organismo, mientras que el segundo, el parasimpático, es todo lo contrario, este es el que almacena nuestra energía, las reservas. Entonces, el sistema nervioso autónomo nos brinda a nuestro organismo estímulos sensoriales homeostáticos. Estos componentes jerárquicamente de integración en el tronco cerebral y el hipotálamo para preservar la vida del individuo. También tenemos en cuenta que filogenéticamente, tanto en los primates como en los humanos, existe una extensión del tálamo cortical, de estas vías hacia la corteza insular. Esta nos brinda representación directa de la actividad homeostática, generando sensaciones corporales que nos son familiares o que reconocemos. Estas sensaciones pueden ser sensación del dolor, de la temperatura, picazón, quemadura, en algún músculo, sensaciones viscerales, hasta el hambre, sed, o por qué no, el gusto e incluso toques sensuales. Estos sentimientos representan el material del yo, por lo que en este concepto más amplio, la interocepción converge con la llamada hipótesis del marcador somático de la conciencia propuesta por Damasio. Esta hipótesis consiste en la representación sensorial aferente mediante la homeostasis del cuerpo, es la que nos indica de seres sintientes. Esto debido a las metarepresentaciones de nuestros sentimientos homeostáticos, los cuales permiten hacer distinción del mundo exterior y del interior. Es decir, las metarepresentaciones que se dan, lo que nos decía Damasio era que las metarepresentaciones que se nos daban nos permitía distinguir mundo exterior y mundo interior. Por lo tanto, nuestras diferencias individuales en la conciencia emocional tienen una posible relación de las diferencias en la capacidad para sentimientos interoceptivos. Regresando a Critley, con su investigación, él confirma esa opinión general acerca de que en la atención y sentimientos emocionales interoceptivos está involucrada una red neuronal, una red de regiones del cerebro anterior y esta está interrelacionada, los cuales
incluyen la corteza anterior, que es la misma corteza motora límbica, la corteza sensorial motora, que es la lateral, la corteza motora suplementaria, la cual participa en todas las respuestas manuales, y la corteza insular bilateral. También deja en evidencia la importancia de la ínsula anterior derecha para la conciencia subjetiva explicativa. Al descubrir que la actividad de la ínsula anterior derecha está fuertemente correlacionada con el rendimiento individual con una tarea de detección de los latidos del corazón, como era en la investigación, esto ¿cómo se da? Utilizan una resonancia magnética morfométrica, y en esta se encuentra que la ínsula anterior derecha y la región orbitofrontal adyacente eran los únicos sitios corticales para la correlación del tamaño físico de la conciencia interoceptiva y de la individual. Dándose entonces la activación y el tamaño de la ínsula anterior derecha, estas se correlacionan de una manera subjetiva con los sentimientos internos de los seres humanos individuales. El papel de la ínsula anterior derecha está activo de forma selectiva en un conjunto con la corteza singular anterior durante nuestras emociones, ira, felicidad, tristeza, alegría. Podemos concluir, por último, que la correlación entre la activación y el tamaño físico de la ínsula anterior derecha con la conciencia subjetiva individual es de suma importancia, pues las diferencias individuales entre la conciencia interoceptiva subjetiva y por extensión y profundidad de la complejidad emocional podrían ser expresados según el grado de expansión en la ínsula anterior derecha y la corteza orbitofrontal adyacente. Por último, ya para concluir, les quiero compartir un link que encontré en internet sobre la inteligencia artificial y las emociones sobre todo positivas en nuestras vidas y cómo podemos sacar provecho a diario de estas. Pues podemos encontrar algo como cómo se contagia la risa nomás en un experimento que se hizo ahí de solo emociones. Entonces, muchas gracias.